¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de medicina forense. En esta sesión vamos a ver lo que es el aparato digestivo o el sistema digestivo. El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Las funciones que realiza son transporte de alimentos, secreción de jugos gástricos, absorción de nutrientes y excreción mediante el proceso de defecación. El proceso de la digestión consiste en transmitir los glúcidos, lípidos y proteínas contenidos en los alimentos en unidades más sencillas gracias a las enzimas digestivas para que puedan ser absorbidos y transportados por la sangre. Aquí tenemos las partes de lo que es el aparato digestivo, iniciando por la boca, que es donde inicia la deglución y la masticación del alimento. Tenemos el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el intestino grueso, intestino delgado y el recto, que es donde finaliza el proceso digestivo. La boca o cavidad oral es el lugar por donde los alimentos comienzan su viaje a través del aparato digestivo. Contiene diferentes estructuras, entre ellas los dientes que hacen posible la masticación y la lengua. Cerca de la boca se encuentran las glándulas salivales que producen saliva, la cual se mezcla con los alimentos y pues esto facilita la masticación, la deglución y ayuda a mantener los dientes limpios y buen aliento. La faringe. La faringe es una estructura con forma de tubo y está situada en el cuello y revestida de una membrana mucosa. Esta conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente. Por ella pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forman parte del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Ambas vías quedan separadas por la epiglotis, que actúa como una válvula. Y pues aquí podemos ver que la faringe se divide eh, en tres secciones, que es la nasofaringe, que es a la altura de la cavidad nasal, la orofaringe, que es a la altura de la cavidad oral, y la hipofaringe, que es la última parte, la que está antes de la tráquea. Posteriormente tenemos el esófago. El esófago es un conducto que se extiende desde la faringe hasta el estómago. El esófago empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del orificio esofágico del diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual, sus paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio. El esófago alcanza a medir 25 centímetros y tiene una estructura formada por dos capas de músculos que permiten la contracción y relajación en sentido descendente del estómago. Estas ondas reciben el nombre de movimientos peristálticos y son los que provocan el avance del alimento hacia el estómago. Y ahora vamos al estómago. El estómago es un órgano en el que se acumula la comida. Varía de forma según el estado de repleción o la cantidad de contenido alimenticio presente en la cavidad gástrica. En que se halla habitualmente tiene una forma de J. Consta de varias partes que son fundus, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura menor y la otra o el otro borde más extenso se denomina curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago, y el píloro es el límite entre el estómago y el intestino delgado. En un individuo de tamaño medio mide aproximadamente 25 centímetros del cardias al píloro y el diámetro transverso es de 12 centímetros. En su interior encontramos principalmente dos tipos de células, que son las células parietales, que secretan el ácido clorhídrico, y el factor intrínseco, una glucoproteína necesaria para la absorción de la vitamina B12 en el intestino delgado. Y la otra célula o las otras células son las
células principales y oxínticas que secretan pepsinógeno, precursor enzimático que se activa con el ácido clorhídrico formando pepsina. La secreción de jugo gástrico está regulada tanto por el sistema nervioso como el sistema endocrino, proceso en el que actúan varias sustancias: gastrina, colecistoquinina, secretina y péptido inhibidor gástrico. Cuando la comida llega al estómago, actúa sobre ella el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico degrada las proteínas de los alimentos y activa la pepsina, que es una enzima que actúa también sobre las proteínas. El estómago secreta también una enzima lipasa que interviene en la degradación de las grasas, pero su papel es muy escaso. Los alimentos mezclados con los jugos gástricos y el moco producido por las células secretoras del estómago forman una sustancia semilíquida que se denomina quimo, la cual avanza hacia el intestino delgado para continuar el proceso de digestión. Y aquí les puse una imagen del estómago, todas las partes que mencionamos en, en lo que es el estómago, del cardias, el píloro y las curvaturas menores y mayores, aquí las van a poder encontrar en esta imagen. Ahí nos dice incisura del cardias, fundus, esófago, eh, incisura angular, cuerpo gástrico, curvatura menor, píloro, duodeno, canal pilórico. Bueno, ahí vemos las partes. Ahora vamos con el páncreas, que, que también forma parte del sistema digestivo, del aparato digestivo. El páncreas es principalmente un órgano del sistema endocrino, pero también el sistema digestivo lo va a utilizar o va a necesitar de él. El páncreas es una glándula, como ya les mencionaba, del sistema endocrino, íntimamente relacionada con el duodeno, perdón. Produce jugo pancreático que se vierte en el intestino a través del conducto pancreático. Sus secreciones son de gran importancia en la digestión de los alimentos. El páncreas segrega también las hormonas como la insulina, que pasan directamente a sangre y ayudan a controlar el metabolismo de los azúcares. Entonces aquí están las funciones que tiene el páncreas. Em, Ahí está cómo está conectado precisamente el páncreas, es la parte que ven de amarillo, y cómo por medio de los conductos pancreáticos está conectado a lo que es el duodeno, que es una parte del intestino. Y pues como ya nos mencionaba, va a segregar jugo pancreático que se va a vertir en el intestino a través de sus conductos, que son sus conductos pancreáticos. También parte del aparato digestivo tenemos al hígado. Es la mayor víscera del cuerpo, pesa 1500 gramos, o sea, entre 1,5 kilos aproximadamente. Consta de 4 lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado y caudado, los cuales a su vez se dividen en segmentos. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado. Por ellas la bilis es conducida al duodeno. Normalmente los conductos hepáticos derecho e izquierdo confluyen entre sí formando el conducto hepático común. El conducto hepático común recibe un conducto más fino, el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar. De la reunión de los conductos císticos y el hepático común se forma el colédoco, que desemboca en el duodeno junto con el conducto excretor del páncreas. Entonces ahí ya vemos que en el duodeno recae lo que es el conducto excretor del páncreas y el, el hepático común. Y ahí está cómo está conformado, por ejemplo, el hígado, la vena hepática. Ahí vemos toda la parte del hígado. La vesícula biliar es ese globito verde que se ve por debajo del hígado. Y de ahí, si se fijan, la vesícula tiene ese conducto, que es el conducto biliar común. Y pues de ahí, de ese conducto biliar común, va a pasar a lo que es el duodeno. Ahora vamos a ver precisamente la función de la vesícula biliar. Es una víscera hueca, pequeña, situada en la cara inferior del hígado.
Su función es la de almacenar y concentrar la bilis segregada por el hígado hasta ser requerida por los procesos de la digestión. Cuando se contrae, expulsa la bilis concentrada hacia el duodeno a través del conducto cístico. Es de forma ovalada o ligeramente piriforme y su diámetro mayor oscila entre 5 y 8 centímetros. Ayuda a las enzimas en el cuerpo para descomponer las grasas en ácidos grasos que pueden introducirse en el cuerpo a través del tracto digestivo. Ahora vamos con el intestino delgado. Comienza en el duodeno, tras el píloro, y termina en la válvula ileocecal, donde se une a la primera parte del intestino grueso. Mide entre 6 y 7 metros de longitud y de 2.5 a 3 centímetros de diámetro. Su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula ileocecal. En el intestino delgado se absorben los nutrientes de los alimentos ya digeridos. El tubo está repleto de vellosidades que amplían la superficie de absorción. El intestino delgado se divide en dos partes. La primera es el duodeno, que tiene una longitud de 30 centímetros, y la segunda es el yeyunio ilion, que mide 6 metros y medio. El duodeno es la primera parte del intestino delgado y mide unos 25 o 30 centímetros de longitud, como ya lo mencionábamos. El duodeno parte del píloro y termina uniéndose al yeyuno. En el duodeno se vierten una diversidad de secreciones como la bilis procedente de la vesícula biliar y el jugo pancreático procedente del páncreas, que esto ya lo habíamos visto anteriormente. El yeyunio ilion es una parte del intestino delgado formado por el yeyuno y el ilion. En conjunto mide entre 6 y 7 metros, de los cuales los 2/5 proximales corresponden al yeyuno y los 3/5 distales al ilion. Quiere decir que 2 de 5 partes corresponden al yeyuno y 3 de 5 partes corresponden al ilion. No existiendo una separación clara entre las dos porciones, quiere decir que no se ve la separación como tal. Se caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos. El primero limita con el duodeno y el segundo con la válvula ileocecal y primera porción del ciego. Su calibre disminuye lenta pero progresivamente en dirección al intestino grueso. El intestino delgado presenta numerosas vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción intestinal de los nutrientes, también ya lo habíamos mencionado. Y ahí está, del estómago, si se fijan en la unión, esos primeros 25-30 centímetros son el duodeno, posteriormente está el yeyuno, y recordemos que 2 de 5 partes del intestino delgado son yeyuno y las otras 3 restantes de 5 partes son el ilion. Y de ahí damos paso a lo que es el intestino grueso. El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego y termina en el recto. Desde el ciego al recto describe una serie de curvas formando un marco en cuyo centro están las asas del yeyuno e ilion. Su longitud es variable entre 120 y 160 centímetros, perdón, o sea, 1.20 metros o 1.60 metros, y su calibre disminuye progresivamente siendo la porción más estrecha la región donde se une con el recto o unión recto-sigmoidea, en la que su diámetro no suele sobrepasar los 3 centímetros, mientras que el ciego es de 6 o 7 centímetros. El intestino grueso se divide en varias porciones que se denominan ciego, colon ascendente, con una longitud de 15 centímetros, colon transverso con una longitud media de 50 centímetros y colon descendente con 10 centímetros de longitud. Colon sigmoideo, recto y ano. El recto es la parte terminal del tubo digestivo y ahí tenemos las partes del intestino grueso. Tenemos el colon ascendente, que si se fijan, pues va a seguir hacia arriba. Posteriormente tenemos el colon transverso, como su nombre lo dice, está atravesado. Y posteriormente está el colon descendente, que es el que baja, por eso se llama descendente, hasta llegar a lo que es el recto.
Y por último tenemos el ano, que es la abertura final del tracto digestivo, consta de un esfínter anal externo y otro interno que tienen la función de controlar el proceso de expulsión de las heces fecales al exterior. El funcionamiento inadecuado de los esfínteres del ano puede provocar incontinencia fecal. Pues hasta aquí nuestra clase de medicina forense. Esto es el aparato digestivo o sistema digestivo. Si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Que tengan excelente día y saludos a todos.